Hola camaradas, espero que estén bastante bien. El dedo les traigo su dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia, como también lo es en el Medio Oriente el 9 de abril del 2024. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la prorrusa de Military Maps, la contraparte occidental de la IVWay Map y pro-ucraniana y Deep State, así para que ustedes puedan ver ambas caras de la moneda y con eso tomar tus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Ahora primeramente pasémonos al frente del Donetsk, comenzando en el sector de Novomikhailivka, porque los intensos enfrentamientos continúan con un alto grado de intensidad, porque los rusos están activamente y de manera constante presionando en los campos abiertos. Incluso el lado ucraniano ha mostrado mucho estas maniobras en donde los rusos están operando bajo un intenso fuego. Y digo, claramente vemos que un número de estos vehículos blindados son alcanzados tras las operaciones. Sin embargo, los rusos sí están expandiendo su zona de control y avanzando a pesar del alto costo que estos ataques están causando. Lo que esencialmente podemos confirmar lo dicho en cuanto a los cambios territoriales, porque no solamente el mapeo ruso se ha actualizado expandiendo la zona de la disputa, sino también la contraparte ucraniana de Deep State. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Así que claramente observamos que los rusos han avanzado porque tanto han logrado consolidar su posición en la parte central de Novomikhailivka, como también lo es la zona de la disputa donde se encuentran las dachas justo afuera de Paraskokivka. Así que los duros enfrentamientos continúan en cuanto a la contraparte rusa. El único video que yo he visto en esta dirección geolocalizada es de los drones operando en la retaguardia ucraniana para suprimir las fuerzas defensivas, como también lo es en el flanco sur donde se encuentran los campos abiertos. Vemos imágenes en las zonas adyacentes de Solodki de un intenso bombardeo utilizando bombas FABs ruso hacia las franjas forestales, lo que indica que los rusos están haciendo preparativos y destruyendo y ablandando las posiciones ucranianas que se encuentran en esta dirección. Ahora, si nos pasamos al frente de Krasnohorivka, recordemos que el día de ayer les estaba mencionando de cómo los rusos están enviando muchos de sus recursos y reservas hacia este eje de ataque, dada la importancia estratégica que tiene este sector en toda la región. Bueno, imágenes geolocalizadas el día de hoy muestran cómo una columna de vehículos blindados rusos se abrió paso y tras los enfrentamientos lograron consolidar distintas posiciones dentro de Krasnohorivka. Y digo, en el video se ve claramente cómo se desarrolló toda la maniobra rusa. Todavía se me hace bastante impactante que tenemos nosotros la capacidad hoy en día de ver la guerra en tiempo real y sin censuras y casi de manera inmediata se filtran las cosas. Pero bueno, en este punto de despliegue donde se ve el lago es donde partieron alrededor de entre 6 a 7 vehículos blindados, entre ellos tanques y transporte de personal, utilizando esta línea forestal y vía ferroviaria como cobertura. Pero después, a la mitad, vemos que la columna partió en dos tipos de ejes de ataque. Uno se fue directamente a los campos abiertos hacia la zona residencial, en donde desplegaron la infantería y lucharon en esa dirección. Y el otro eje de ataque se desarrolló hacia la parte central de Krasnohorivka, en donde lograron abrirse paso hacia un edificio que se encuentra también en esa dirección. Tenemos confirmación de que los rusos lograron consolidar esta posición en específico porque hay un video de un ataque de dron ucraniano hacia esa estructura, lo que nos da a entender que hay rusos operando en todo ese sector. Las imágenes nos muestran cómo todas estas acciones se están dando bajo un intenso fuego ucraniano porque tienen concentrada su artillería en todos estos campos abiertos donde partieron los rusos. Más es importante notar que también la contraparte rusa bombardeó intensamente las posiciones ucranianas que se encuentran en la zona residencial, como también lo es en la industrial. Todo esto con el objetivo de suprimir a las fuerzas ucranianas, así no tengan la capacidad de poder maniobrar en su defensa. Recordemos que en esta dirección los rusos tienen la superioridad de las elevaciones que pueden utilizar para monitorear cada movimiento ucraniano que se dé en Krasnohorivka. Lo vemos un poco más claro
en nuestro recurso de Google Earth, en donde si bajamos hacia la ciudad del Donetsk, es decir, la perspectiva rusa, observamos que hay entre 4 a 5 terricones o elevaciones artificiales que los rusos pueden desplegar sus equipos de reconocimiento y claramente ver lo que se está moviendo en todas las zonas adyacentes de este sector. Muy probablemente de aquí se están coordinando con la aviación y la artillería para atacar distintos objetivos. Que es por eso que hemos visto que en las últimas semanas a meses hemos visto que los rusos están con mucha precisión destruyendo puntos logísticos y de despliegue dentro de Krasnohorivka. Así que de momento continúan los intensos enfrentamientos en toda esta dirección, más no tenemos un claro imagen de dónde exactamente yace la línea del frente. Muy probablemente nuestras fuentes están esperando a tener un poco más de detalle, ya que todo lo que mencionamos es bastante preliminar, así que el día de mañana le daremos seguimiento, pero muy probablemente los rusos lograron expandir su zona de control, donde ya acabamos de platicar, incluyendo la zona residencial. Ahora pasémonos al frente de Perkomiansk, porque tras distintos enfrentamientos y más de 9 meses de brutales combates hacia esta dirección, soldados de la 9ª Brigada del 1er Batallón ruso han logrado izar la bandera en el centro del pueblo. Esto sucede después de múltiples informes en los últimos días que nosotros platicamos, incluso de que los ucranianos se vieron obligados a retirarse de este sector dada la presión constante que los rusos estaban ejerciendo desde la recientemente capturada resto del pueblo de Bodiane, que dificultó mucho las operaciones defensivas en toda esta dirección. Y digo, muy probablemente ante esto los rusos comiencen a utilizar la aldea como punto de despliegue para expandir la brecha específicamente hacia estos campos abiertos, donde se encuentran múltiples fortificaciones que claramente observamos en imágenes satelitales. Es importante notar que estas líneas forestales se encuentran en las ligeras elevaciones de la región. De hecho, lo podemos observar un poco más claro en el mapeo topográfico, el cual podría ser un problema para el flanco ruso, y es muy probable que comencemos a ver que los rusos comiencen a expandir su zona de control hacia esta dirección, como también simultáneamente presionar Netalove, lo que definitivamente mejorará el posicionamiento táctico por parte de las fuerzas rusas en todo este frente. Déjame les digo que esta información es bastante preliminar, incluso el mapeo lo acaba de actualizar, así que muy probablemente tendremos más detalles e información en las próximas horas. El día de mañana le daremos seguimiento, pero todo parece indicar que los rusos se han logrado avanzar en este eje. Ahora si nos pasamos al frente de Tonenke, los rusos continúan con su presión en los campos abiertos intentando abrirse paso. Mas todas estas acciones se están dando bajo un intenso fuego, ya que los ucranianos tienen las elevaciones adyacentes del lado del río que ellos controlan, el cual les da la capacidad de observar todo lo que se está moviendo en esas direcciones. Sin embargo, a pesar de todo lo mencionado, los rusos están atacando las distintas líneas forestales que se encuentran en estos campos abiertos y limpiándolas uno por uno, avanzando metro por metro. Más definitivamente todas esas maniobras se dan bajo a un alto costo, y ese es el mismo caso de Semenivka y Berdichi. Los ucranianos realmente tienen un enfoque total de los drones y de la artillería, el cual dificulta mucho a los rusos poder abrirse paso, porque hay una gran acumulación y presencia de unidades y tropas por ambos ejércitos. Así que en vista de esto, como lo he mencionado en nuestros últimos informes, es muy probable que ambos ejércitos tomen la postura de desgastarse del uno al otro para poder crear huecos en la defensa y así encontrar y buscar oportunidades que ellos puedan aprovechar. Así que realmente el factor determinante será quién tiene la superioridad del fuego, el cual en estos momentos lo tienen los rusos, más será un proceso bastante lento y tedioso que costará mucho equipo y tropas. Por lo mismo que acabamos de mencionar, y recalco que podemos confirmar eso con base a los cambios territoriales, el cual han sido mínimos utilizando una gran cantidad de recursos. Como lo he mencionado en nuestros últimos informes, creo yo que van a emplear mucho de su enfoque y recursos hacia el eje de Krasnohorivka, el cual dentro de poco intensificarán sus maniobras de ofensiva, ya que a este punto y en estos momentos es la única ciudad en toda la frontera del Donetsk que sigue en manos de los ucranianos.
Así que en el sector de Avdiivka creo yo que continuaremos viendo las mismas imágenes y ataques relativamente limitadas en distintas direcciones. Ahora, en cuanto a toda esta presión que los rusos están generando, ha obligado al comando ucraniano a tener que enviar reservas hacia todo este frente, el cual lo confirma la fuente abierta de Military Land, el cual nos muestra dónde se encuentran las unidades de ambos ejércitos. Observamos que en las zonas adyacentes de Krasnohorivka y Perkomiansk se ha enviado la 111 Brigada de Defensa, el cual se ha actualizado en los últimos días, que ha sido desplegada en esta dirección. Al mismo tiempo observamos que la 25 Brigada Aerotransportada también está siendo enviado al sector de Netalove. Y por último, la brigada más importante de los que han llegado a este frente es el Regimiento de Asalto Aéreo 78, que incluso hace unos días han sido redesplegados hacia esta dirección. Así que aquí claramente observamos al comando jalando reservas de otros sectores para cubrir los huecos y así poder estabilizar la situación y contrarrestar los ataques que los rusos están intensamente ejerciendo en todo este frente. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas. Ahora vamos a pasarnos al eje de las afueras de Ochoretidne, específicamente en las zonas adyacentes de Berdichi, porque observamos que los rusos están bombardeando intensamente estas dachas donde se encuentra la vía ferroviaria, lo que podría indicar que en los próximos días intenten abrirse paso también en esta dirección. Más de momento no hay cambios territoriales, pero sí vemos que se están intensificando las hostilidades en este sector donde se encuentran las dachas. Ahora, si nos pasamos a Novokalinove, el día de ayer platicamos extensamente cómo los rusos estaban activamente presionando e intentando consolidar su posición en las zonas adyacentes de este pueblo, más el día de hoy la fuente de la contraparte ucraniana de Deep State ha confirmado la información proporcionada por el lado ruso, en donde han expandido la zona de la disputa. Esto es del día de hoy y esto es ayer. Ayer. También quiero agregar que este eje de ataque se está desarrollando en dirección a las elevaciones que claramente observamos en el mapeo topográfico, que Novokalinove en sí se encuentra en la zona baja, así que dado a eso los rusos intentan maniobrar hacia la parte roja para no estar tan expuestos a los drones y artillería ucraniana. Así que veremos si los rusos continúan con la presión y si esto realmente comienza a desarrollarse como una brecha o si simplemente es un ataque para atraer reservas ucranianas o buscar más que nada un hueco en esta dirección. Ahora vamos a pasarnos al este de Ucrania, donde se encuentra el frente de Bakhmut, en donde si primeramente comparamos el mapeo por parte de las fuentes ucranianas con la contraparte rusa, observamos que hay movimiento. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Claramente observamos que la misma fuente pro-ucraniana está aceptando que Ucrania ha perdido dos posiciones importantes. Uno es en la zona forestal, donde incluso hace unos momentos vimos imágenes de intensos bombardeos rusos utilizando sistemas TOS-1A, como también lo es en Bondanivka y esencialmente el eje frontal de Chasivyar, en donde la zona de la disputa se ha expandido, incluyendo la de control. Esto nos da básicamente un consenso general de lo que dice la contraparte rusa, más de momento los enfrentamientos se siguen enfocando en los alrededores de la ciudad en sí de Chasivyar. Los rusos están concentrando sus esfuerzos en bombardear intensamente lo que se mueva y cualquier tipo de punto de despliegue o depósito de municiones que Ucrania utilice para mantener su esfuerzo en la defensa. Y recalco que hemos visto múltiples videos geolocalizados que confirman todo lo que estamos mencionando. Lo crucial también ha sido la participación de la Fuerza Aérea Rusa, que está activamente coordinándose con la infantería en las operaciones de ofensiva. Así que realmente de momento continuamos viendo los preparativos para lo que será la ofensiva dentro de la ciudad en sí. Los rusos están desarrollando y consolidando su brecha en los alrededores que utilizarán para entrar y mantener su presión constante
hacia todo chasifiar. El día de mañana tendremos más detalles y daremos seguimiento. Ahora vamos a pasarnos al frente de Sivers, específicamente en el eje de Bilórica, porque el día de hoy vimos imágenes que confirman que los rusos ya se han adentrado un poco a esta elevación y colina artificial, el cual es un punto muy importante para quien controle la región de Bilórica, porque esta elevación es bastante sustancial, que cualquier ejército que lo controle tendrá la capacidad de observar todo lo que se está moviendo en múltiples direcciones. Lo podemos ver claramente en el mapa topográfico de Google Earth, donde nos muestra lo estratégico que es este terricón. Mas de momento todo parece indicar que está siendo disputado, pero esto nos indica las intenciones por parte de las fuerzas rusas de capturarlo y de ahí tratar de expandir esta brecha hacia los campos abiertos, lo cual peligra seriamente la defensa ucraniana en Bilórica. Más recalco que de momento los enfrentamientos se desarrollan y los rusos están intentando bombardear todo lo que se mueve en las zonas adyacentes de Sivers. Así que la presión rusa continúa. Definitivamente esta defensa será difícil de pasar. Sin embargo, parece que los rusos todavía tienen los recursos y reservas necesarias para mantener esa presión constante. Ahora, si nos pasamos al eje de Terni, continuamos viendo imágenes de columna de vehículos blindados rusos intentando abrirse paso bajo un intenso fuego ucraniano. A este punto, la defensa ha logrado mantener su posicionamiento y frustrar cualquier tipo de ataque que se esté desarrollando hacia esta dirección. Como lo mencioné en este último informe, se ha contabilizado solo en esta semana más de 50 vehículos blindados destruidos en todo este frente. Así que pueden imaginar el desgaste que la defensa ucraniana ha causado a las fuerzas rusas en toda esta dirección. Y digo esto principalmente es dado que en las últimas semanas hemos visto que el comando ucraniano ha reforzado esta línea del frente enviando reservas. Lo mencionado lo podemos observar en el mapeo de las brigadas de ambos ejércitos, en donde en los últimos días hemos visto un redespliegue de tropas, principalmente de la 71 Brigada de Jäger, esto fue en la última semana, como también la 95 Brigada de Asalto Aéreo, el cual ambas de estas unidades están bastante frescas y tienen capacidad de combate. Incluso este mes se ha enviado el grupo táctico del batallón de la brigada de Azov, el cual se confirmó su presencia el 1 de abril en todo este sector. Así que teniendo todo lo mencionado en cuenta, ya realmente no hay un factor sorpresa para las fuerzas rusas y cualquier intento de atacar Terni será a un alto costo, como claramente lo hemos estado observando. Así que veremos si los rusos continúan con la presión o cambian de estrategia, pero de momento todo parece indicar que la aldea de Terni es uno de los objetivos principales. En cuanto a la línea del frente, es toda la información que tenemos hasta el momento. Ahora, entre otros temas fuera de la línea del frente, el medio alemán Welt dio un análisis hablando sobre el complejo militar industrial ruso, en donde mencionan que producen más de 30 drones Geranium al día y que buscan hacer 11,000 de estos vehículos no tripulados para finales del 2024. Incluso agregan que Rusia trabaja en aumentar cada año la producción de drones, tratando de alcanzar la meta de 32,000 por año, es decir, 87 unidades por día. Pero bueno, realmente la cosa no termina ahí, porque también se mencionó que el Ministerio de Defensa ruso planea producir este año 2.1 millones de proyectiles de artillería, como también han incrementado la producción de misiles. Se estima que mensualmente hacen hasta 130 misiles de largo alcance y 100 de corto, lo que demuestra las capacidades industriales de Rusia y cómo tienen los recursos necesarios para continuar con su esfuerzo, a pesar del desgaste y las sanciones que han vivido en los últimos 2 años. Y digo, esto es una fracción de lo que realmente es capaz la industria militar rusa si la supervivencia del país en sí es comprometida. Lo hemos visto a lo largo de la historia, así que definitivamente veremos si el occidente puede suministrar el volumen necesario para que Ucrania pueda mantener su defensa. Esto definitivamente será un factor determinante en el desarrollo del conflicto, dado a que esta es una guerra de desgaste, como lo hemos mencionado anteriormente. Ahora, entre otras notas, el medio occidental The Financial Times afirma que Rusia ha cambiado de táctica al atacar la infraestructura energética de Ucrania, específicamente utilizando misiles de precisión para destruir centrales eléctricas en áreas menos protegidas que Kiev, algunas de hecho las cuales no podrán restaurarse completamente a tiempo para el próximo invierno.
Hemos visto que el daño producido durante los últimos ataques es peor que el invierno del 2022 y 2023, donde realmente los rusos utilizaron más cohetes y misiles a lo largo de todo el territorio ucraniano. Y esto es algo que mencionan los mismos funcionarios ucranianos. Y digo, esto causa consecuencias graves al esfuerzo ucraniano, como también lo es en las importaciones de energía de la Unión Europea, lo que directamente afecta la economía ucraniana. Y esto es algo que hemos platicado extensamente en informes anteriores. De hecho, entre el 22 y 29 de marzo, Rusia ha atacado 7 centrales de energía en regiones distintas a las de Kiev, principalmente porque están menos protegidas por los sistemas de la defensa aérea ucraniana. Y digo, evidentemente la capital tendrá más protección, pero cada vez observamos estos huecos en el espacio aéreo que les da la capacidad a los rusos de tener libertad de operar y atacar lo que les guste. De hecho, en las últimas horas hemos visto imágenes que confirman lo que estamos mencionando, porque los rusos a este punto no solamente se están limitando a las zonas industriales, sino también bombardean puntos logísticos, como por ejemplo es este tren de combustible de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kharkiv. O ya sea este depósito de drones en Zaporizhia que fue destruido, como también este almacén de municiones que se encontraba muy lejos del frente en la retaguardia ucraniana. Incluso los mismos sistemas de defensa aérea están siendo expuestos por la falta de cobertura, porque aquí vemos un S-300V siendo alcanzado por un misil ruso, y esto se filtró hace unas horas. Digo, todas estas acciones tienen consecuencias directas al frente de batalla, al suministro de las tropas defensivas, así que veremos si esto termina siendo un factor en los próximos días, mas es bastante claro que Ucrania necesita de más sistemas de defensa aérea por parte de sus aliados del occidente, o las cosas realmente se podrían poner muy mal. Pero bueno, ahora pasémonos a la inteligencia ucraniana, porque el día de hoy se atribuyó un ataque al buque ruso Serpukov en la base naval de Baltirsk, en la región de Kaliningrado. Según la información, fue una operación de sabotaje que provocó un incendio interno causando daños que obligó al comando ruso a tener que retirar el buque de sus operaciones. Incluso se ha dicho que se requerirá una cantidad significativa de tiempo para restaurar la capacidad de combate. Mas esos son los únicos detalles que se ha dado ante la situación, y de momento, como estoy grabando este video, no hemos visto respuesta por parte de las autoridades rusas, así que estaremos al pendiente de cualquier tipo de novedad. Por último, antes de pasarnos al Medio Oriente, quiero mostrarles, parece ser un tanque con mucha chatarra en sus alrededores para defenderse de los drones kamikazes. Digo, no mencioné esto para reprochar al operador que hizo esto, de hecho lo considero bastante creativo, pero sí fue algo bastante cómico verlo operar en el frente de Krasnohorivka y ver cómo se atascaban y movían lentamente, causando que la columna se frenara. Y lo vemos aquí en las imágenes, que esencialmente muestra cómo los combatientes se han vuelto creativos para evitar ser destruido por los drones. Curiosamente, este blindado no fue destruido en el campo de batalla, y esto es con base a lo que se aprecia en las imágenes. Díganme en la caja de comentarios qué nombre le pondrían a este blindado. Definitivamente será bastante interesante ver respuestas creativas. Pero bueno, ahora sí pasémonos al Medio Oriente brevemente. Y dando seguimiento a lo que mencionamos en nuestro último informe el día de ayer, recordemos que la inteligencia estadounidense ha indicado que Irán está instando a los grupos armados a lanzar un ataque simultáneo con drones y misiles contra Israel. Interesantemente, el día de hoy, dos fuentes estadounidenses dijeron a CNN que los grupos armados afiliados a Irán podrían lanzar un ataque a gran escala esta semana en contra de Israel. Y digo, no se dio más detalles, pero esta es la segunda vez que vemos este tipo de reportes que ha sido proporcionada por medios occidentales. Por otro lado, y simultáneamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que Israel será castigado y que Estados Unidos es responsable del ataque a la embajada iraní y que debe rendir cuentas. Incluso Mahmoud Reza, el presidente de la Universidad Shahed de Teherán y profesor de física nuclear, dijo que basándose en la actual dinámica de poder, la República Islámica de Irán puede intentar producir activamente armas nucleares y que actualmente tiene la capacidad y la tecnología para eso, al punto que tendrán la bomba en unos meses. Más agrega que todo lo que necesitan es la orden del líder supremo, el cual se puede dar en cualquier momento. Así que las tensiones continúan, como lo pueden ver, sigue siendo bastante alto. Es muy probable que
que en los próximos días veamos un incremento en las hostilidades, más la contraparte israelí realmente está monitoreando todo lo que mencionamos y veremos si logran más que nada repeler cualquier ataque que potencialmente se vaya a dar en esta dirección. Ahora, pasándonos a la región de Liat, el día de hoy vimos imágenes del trabajo de los sistemas de defensa aérea israelíes interceptando una posible infiltración de drones o cohetes de ya sea desde los altos de Golán en Siria o Yemen. Más de momento no se ha reportado daños sustanciales, solo tenemos los videos de cómo la cúpula de hierro estaba trabajando. Más esperaremos a que salga más información ya que los detalles son muy escasos. Ahora, en cuanto a las negociaciones en Egipto, Hamas ha rechazado la oferta final de Israel de un alto al fuego. En respuesta, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya ha fijado una fecha para el ataque a Rafah, el cual es el último refugio de los palestinos en Gaza. Los grupos palestinos dijeron que las pláticas de las negociaciones se dieron con resultados infructuosas, así que muy probablemente dentro de poco veamos la operación en Rafah, el cual ha sido una acción que la comunidad internacional está tratando de insistir a Israel que no lo haga dado a la cantidad de civiles que se encuentran en la región. Más estaremos viendo si esa presión continúa y si hay un cambio de decisión ante todo eso. En cuanto a la franja de Gaza, las unidades de la FDI mantienen una presencia en el cruce de caminos que separa las partes norte y central del enclave, con el objetivo de cortar las comunicaciones entre los combatientes palestinos del sur al norte. Más es importante notar que todavía tiene una red de túneles subterráneos el cual pueden utilizar para maniobrar. Así que de momento los enfrentamientos continúan, pero si nos pasamos a la zona de Khan Yunis, tras la retirada de Israel, comenzaron a circular imágenes en los medios árabes de la destrucción en varias zonas de la ciudad. Incluso en las proximidades del hospital de Al-Amal, en donde la operación local de las FDI se desarrollaron con un alto grado de intensidad en las últimas semanas y claramente en los videos vemos la destrucción que han causado todos estos enfrentamientos. En cuanto a la frontera de Líbano e Israel, continuamos viendo intensos combates posicionales y duelos de artillería por ambos lados, solo que la intensidad ha incrementado en los últimos días. De hecho, los israelíes en la aldea de Al-Sultan, dentro del territorio del Líbano, mataron alrededor de 3 combatientes del grupo libanés, entre ellos uno de los comandantes de Hezbollah. Así que muy probablemente en las próximas horas veamos otra ola de ataque de cohetes en respuesta a esto, pero realmente las cosas sí siguen siendo bastante tensas en esta dirección. Ahora, por último, pasémonos a Siria porque hemos visto múltiples informes mostrando preocupación por la cada vez mayor actividad del Estado Islámico en la región. Incluso el Comando Central de Estados Unidos estima que hay alrededor de entre 2.500 combatientes activos del Estado Islámico en Siria e Irak. Y con eso se ha contabilizado al menos 69 ataques confirmados por parte del grupo del Estado Islámico en el centro de Siria solamente el mes pasado. Estas operaciones de hecho causaron la muerte de al menos 84 soldados sirios, como también lo es 44 civiles. Más de momento analistas dicen que todavía no está ni cerca de reafirmarse el Estado Islámico de tal manera como lo era cuando controlaban grandes extensiones de Siria e Irak. Pero sí vemos que progresivamente la actividad está incrementando. Reitero que mucho de esto es dado a la débil política exterior que tiene la administración de Biden, el gobierno estadounidense, porque muchos de los problemas geopolíticos se han desarrollado bajo su mandato en los últimos años y han causado que estos grupos estén a la alza. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas. Por hoy, camaradas, este fue mi informe y reporte ante la situación en el frente. Agradezco a todos por su constante apoyo y por sintonizar nuestros videos de manera constante. Definitivamente no olviden apoyar nuestro esfuerzo suscribiéndote al canal, como también dejar tu comentario para ver diferentes perspectivas. Sin más que agregar, espero que tengan un excelente día y muchas gracias, camaradas. Adiós.